Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Antioquia TI, una historia que impulsa el futuro. Hoy vamos a tener un gran espacio, pero antes de iniciar, como siempre, les recuerdo que contamos en Antioquia TI con el respaldo de importantes marcas e instituciones como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Intersoftware, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Ahora sí, como les comentaba, hoy tenemos un episodio muy especial porque se trata acerca de Ruta N, el Centro de Negocios, de Innovación y Negocios de Medellín, el corazón que impulsa la innovación en nuestra hermosa ciudad. Y por eso nos acompañan entonces Carolina Londoño, a quien ya le voy a ir dando paso por acá, actual directora de Ruta N, y Juan Pablo Ortega, primer director. Carolina, Juan Pablo, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Antioquia TI. ¿Cómo están? Súper Muy bien, bien, muchas Alejandra, gracias. muchas gracias a ti pues por la invitación que nos hace. Claro que sí, para nosotros es muy especial tenerlos acá porque queremos conocer todos esos aportes que la corporación ha hecho al desarrollo de la informática y las telecomunicaciones en Antioquia, y no solo en Antioquia, sino en el país, ¿cierto? Entonces, la idea acá es que Juan Pablo se centre entonces en el periodo que dirigió y Carolina en la actualidad. ¿Les parece entonces si comenzamos por Juan Pablo para que primero pues te presentes, nos cuentes un poco sobre ti? Claro, claro que sí, Aleja, Caro, un gustazo saludarte. A ver, pues mi nombre es Juan Pablo Ortega, yo llevo trabajando básicamente tres temas con tres sombreros durante más de 20 años. Estrategia, emprendimiento, innovación, desde política pública, desde trabajando con muchas empresas grandes y corporativos y también desarrollando startups. Entonces un poco ha sido mi recorrido general en este tema y bueno, mi paso por Ruta N, yo hice parte del equipo fundador de Ruta N, el primer director realmente fue Andrés Montoya, y luego llegué yo, a mí me tocó como el crecimiento, digamos, aceleradísimo de la organización, me tocó recibir digamos, el espacio físico, los tres edificios, 32.000 metros cuadrados, entonces ahí, y un crecimiento como de arrancamos él y yo en una oficina prestada en Pro Antioquia, Ok. y luego cuando se éramos unos 10 y cuando me fui yo éramos más de 100, o sea que realmente fue un crecimiento bastante acelerado. Total, y hablando de esos inicios, cuéntanos entonces qué fue lo que llevó a la creación de Ruta N. Digamos que hay toda una historia, pero tratando de hacerlo muy rápido. Medellín definió sobre el año 2004 aproximadamente como una visión de cómo nuevamente impulsar el desarrollo económico de la ciudad. Y ahí se definieron un par de pilares muy importantes. El primero fue la educación, o sea, tener una ciudadanía educada, y el segundo fue el emprendimiento, volver a impulsar ese espíritu emprendedor paisa tan característico para que se crearan nuevas empresas. Eso nos llevó que sobre finales del año 2008 y todo el año 2009 empezáramos a evaluar qué hacía falta en esa estrategia. Y encontramos, pues no es difícil, hoy en día viéndolo en retrospectiva es fácil haberlo visto, que realmente todos los territorios que han dado saltos en desarrollo económico y social relevantes lo han hecho soportados en innovación. Entonces, sin duda nos encontramos que lo que hacía falta era un pilar en innovación, una estrategia de innovación y de alguna forma una agencia, una entidad que ayudara a coordinar los esfuerzos para que efectivamente esta ciudad respirara innovación y empezara a desarrollar no solo nuevas empresas, sino emprendimientos y desde las empresas existentes nuevos productos, nuevos servicios, más valor agregado de alguna forma, reflejado en una estrategia de innovación estructural. Entonces, un poco el racional y el por qué arrancó toda esta estrategia, lo que nos llevó a desarrollar una agencia como Ruta N. Súper. Entonces, ¿cuáles fueron como esas, ya siendo como más puntuales, esas estrategias que se impulsaron mientras estuviste al frente para dinamizar como en aspectos relacionados con las TIC? Varios temas. Digamos que lo primero que hicimos fue un poco identificar, bueno, dónde estábamos parados, ¿cierto? O sea, qué Claro. capacidades había instalada en la ciudad. Un punto muy relevante, entre muchos otros, existía una política, una estrategia de Medellín Ciudad Clúster, que incluía un clúster de tecnologías de información y comunicaciones, por ejemplo. Lo segundo es definir una meta grande y ambiciosa y con fecha de cumplimiento para la ciudad, y que, digamos, en una forma Ruta fuese el garante. En ese momento histórico, para el año 2009, definimos una meta que era Medellín ser la capital de la innovación de América Latina en el 2021, que era un reto gigantesco, vemos la ciudad 35. Claro. Y lo tercero, para no irme muy largo, fue ninguna creación humana, por ende, ninguna empresa, ninguna ciudad es buena en todo. Entonces teníamos que definir unos focos estratégicos de actuación. Entonces teníamos
una base que eran 6 clústeres, de ahí priorizamos 3 de ellos, que fueron energía, salud y tecnología de información y comunicaciones precisamente. Y finalmente, con estos focos definidos, se estructuró un plan. ¿Qué tenía que pasar en el corto, que en el mediano y que en el largo plazo, en cada uno de estos sectores foco, para que efectivamente nos convirtiéramos en esa capital de la innovación de América Latina? Y no solo qué tenía que pasar, sino quién hacía qué, que eso fue algo muy importante, una co-creación de ciudad. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la academia, del sector público, de las empresas, de los emprendedores, de la ciudadanía, que no son actores pasivos del desarrollo de un territorio? Entonces, fue un poco esa la dinámica del mecanismo y cómo las TIC se convirtieron en un factor, digamos, en unos sectores estratégicos de desarrollo de la estrategia de innovación de la ciudad en sus inicios. Y sé que sigue siendo muy relevante, obviamente. Total, sigue siendo y seguirá siendo súper relevante. Y también te quería mencionar, digamos que desde su creación Ruta N ha servido como una brújula visionaria que se imagina Medellín como una ciudad del conocimiento, ¿cierto? Pero cuéntanos por qué razón y cómo se ha medido eso. Bueno, digamos que hay como dos temas relevantes que plantear. El primero es que, sin duda, el rol de una organización de una corporación como Ruta N, pues es más un generador de condiciones para que las cosas pasen, ¿cierto? Por lo menos así lo veíamos nosotros. Entonces, de alguna forma lo que hicimos es, venga, ¿qué necesitamos para que pasen cosas relevantes en esta ciudad? Entonces, lo primero es, trabajemos en un tema de cultura de innovación, o sea, que el ciudadano entienda que es innovación, por qué es importante, demanda innovación. Ahí había un rol importante que jugar. Lo segundo era, venga, ¿cómo impulsamos que estas entidades, digamos, que acompañen que esto ocurra, aceleradoras, incubadoras, fondos de inversión y demás, pues se desarrollen y se hagan mucho más fuertes para que, digamos, el ecosistema o el sistema de innovación sea potente? Y adicionalmente, lo que nos hace falta, ¿cómo lo atraemos? Que eso también es muy importante, lo integro ahí mismo, o sea, ¿cómo somos atractivos para que empresas, para que entidades, para que talento llegue a la ciudad? Ese es un segundo elemento. Y tal vez habría un tercer elemento, y era, al final la innovación se traduce en cómo desarrollamos negocios de conocimiento. Sí. O sea, cómo la ciudad impulsa que se desarrollen nuevos negocios, desde las empresas establecidas, desde los nuevos emprendimientos, desde las startups, cómo nos aseguramos que haya negocios de alto valor, digamos, que generen ese desarrollo al final económico y social que estábamos buscando. Entonces era un poco esa la dinámica a través de la cual se desarrolló todo el modelo. Súper. Juan Pablo, dentro de ese impacto, ¿cómo fue, digamos, en el tema de la academia? ¿Qué impacto tuvo Ruta N en la academia en ese momento? Digamos que hay varios elementos, voy a tocar solo dos. Uno muy importante fue, venga, casi que ordenémonos un poco y veamos qué capacidades tenemos instaladas y cómo las ponemos al servicio del desarrollo de la ciudad y de la región realmente. Eso fue algo importante. Y eso se traduce, por ejemplo, en un programa específico que fue alrededor del tema de transferencia de tecnología. Cómo ordenamos para que todo ese conocimiento que se está generando en las universidades efectivamente llegue al sector real, efectivamente llegue a la industria, efectivamente llegue a solucionar problemas de la vida real, llegue a generar productos y servicios de valor agregado. Ese fue un elemento, ahí se trabajó muy arduamente. Recuerdo mucho un programa grande que hicimos con ICE Square de la Universidad de Texas en Austin, que fue el que acompañó a muchos de estas organizaciones de transferencia de resultados de investigación de las universidades, como en metodología, en capacidad, en conocimiento. Por ahí hay un tema relevante. Y lo segundo fue conectar las universidades con grandes proyectos transformadores. Entonces voy a poner un ejemplo muy concreto alrededor de los proyectos que impulsamos inicialmente con regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Uno de esos grandes proyectos fue un proyecto, para hablar específicamente de lo que nos llama hoy, que es tecnologías de información y comunicaciones, alrededor del mundo de la telesalud. Entonces, se desarrolló un proyecto muy grande, muy ambicioso de telesalud, teleasistencia, telemedicina, bastante antes de pandemia, lo cual habilitó luego que la ciudad tuviera unas capacidades instaladas para responder mejor en el marco de la pandemia. Y ahí se montaron las universidades, pero lo interesante fueron las universidades, empresas consolidadas, emprendedores que trabajando armónicamente desarrollaron una serie de capacidades importantes y dejaron unos proyectos y incluso una capacidad instalada alrededor del mundo de la telesalud muy importante, pues para Medellín y para la región realmente, y para Antioquia también. Entonces, esas fueron de alguna forma la forma en que conectamos con la academia y conectamos también la academia con otros actores. Súper, y lo que acabas de decir, digamos que me da también un poco de respuesta a la próxima pregunta que quiero hacerte.
pero para que entremos también como más en detalle en cuanto a qué propuestas o qué hitos relacionados con las TIC durante tu gestión se pudieron alcanzar para que se transformara de forma positiva la calidad de vida pues, de las personas, de los habitantes de Medellín. Yo creo que sí, sin duda, tal vez uno de los proyectos más emblemáticos fue ese proyecto que marcamos en regalías de Telesalud. Fue un proyecto muy ambicioso que dejó instaladas unas capacidades muy importantes. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia ganó un montón de capacidades, instaló una serie incluso de tecnología, de infraestructura alrededor de la atención en telesalud y teleasistencia, que luego, pues, que obviamente le sirvieron, además con una visión muy interesante. Es que era Medellín tiene unas capacidades de conocimiento, pero cómo las ponía al servicio del departamento, ¿cierto? Cómo las ponía al servicio de Antioquia. Entonces, ese proyecto que empezó así, que se instalaron esas capacidades, pues obviamente le sirve y le sigue sirviendo hoy en día a la región, porque estamos llevando capacidades en conocimiento, en salud, conectados a través de las tecnologías de información y comunicaciones al servicio de todo el departamento y las necesidades de sus habitantes. Entonces, ese creo que fue un proyecto bandera muy ambicioso en el mundo de las TIC. Yo diría, hay bastantes otros, pero otro que se me viene a la mente muy importante también fue alrededor del mundo de digamos, de la animación digital. Y incluso llegamos a un acuerdo con el Ministerio de TIC en su momento para tener financiado por Mintic, un espacio para el desarrollo de animación digital, para el desarrollo de capacidades en tecnología, que luego se capitalizaron en temas ya de inteligencia artificial y otros temas más adelante, que seguramente Caro nos contará algo de eso. Súper, súper chévere todo eso que nos cuentas. Y para ir pasando también a Carolina, quisiera que habláramos un poco sobre cómo se pudo obtener ese ecosistema como de actores que de pronto antes no estaban tan articulados como la empresa privada, la academia, el gobierno, la ciudadanía, incluso comunidad internacional, para poder impulsar el desarrollo de las TIC. ¿Cómo se dio ese proceso? Fue efectivamente un proceso, o sea, tomó varios años, pero tratamos de ser muy pragmáticos, ¿cierto? Arrancar con los que querían empezar. Creo que la co-creación, la co-construcción del plan de ciencia, tecnología e innovación que armamos en su momento 2011-2021 fue muy importante porque ahí hicimos 62 talleres, muchos de ellos sectoriales, es decir, específicamente enfocados en TIC. Y ahí, en esos mismos talleres, estaba la academia, estaba el sector público, estaban las empresas, estaba Intersoftware, estaban varias de las que hoy en día apoyan y patrocinan este espacio, hicieron parte de esa conversación. Entonces ahí ya hubo una articulación inicial alrededor de un interés común y más grande que cualquiera de ellos, que era precisamente consolidar esta ciudad como la capital de la innovación de América Latina. Y se co-construyó un plan. Entonces hay como un mantra detrás de esto. Nadie destruye lo que construye. Entonces, en la medida en que todos se sintieron vinculados y co-creando este espacio, pues fueron también actores que se pusieron la camiseta para hacerlo realidad, del plan a la realidad. Entonces, creo que ese fue un primer elemento, obviamente diciendo que nos apoyamos en algo muchas capacidades que ya existían. Todo lo que había hecho el CTA, todo lo que implicaba el Comité de Universidad, Empresa, Estado también. Entonces ahí ya había un montón de semillas y un montón de trabajo, que lo que hicimos fue tratar de articularlo. Y el plan creo que ayudó mucho. Y luego, todavía un poco en la época en que yo estaba al frente de Ruta N, empezamos a consolidar la visión de un distrito de innovación y además también la consolidación de lo que luego se consolidó como el Pacto de Innovación. Que era ese pacto también ayudó mucho a consolidar alinear esfuerzos para lograr ese objetivo, pues, de los diferentes actores. Excelente, no, Juan Pablo, muchísimas gracias por todo ese contexto que nos acabas de dar y también por los aportes que has realizado a la industria que sin duda son muy, muy valiosos. Pasemos entonces a conversar con Carolina, actual directora de Ruta N. Caro, cuéntanos entonces tú también sobre ti, cuéntanos un poco. Bueno, no, ¿qué te cuento? Yo pues entonces ahora soy la directora de Ruta N, muy contenta pues con este reto tan grande después de todo lo que Juan Pablo nos cuenta que se ha trabajado desde Ruta N. Bueno, no, previamente tuve experiencia en temas de investigación, innovación, en universidad y bueno, yo creo que eso también ha ayudado mucho a fortalecer ese trabajo que se tiene desde Ruta N con ese rol técnico, pues que siempre nos ha caracterizado.
Total, total. Bueno, Caro, digamos que Juan Pablo ya nos ha ilustrado sobre la génesis de Ruta N, la evolución en esos años. Ahora me gustaría preguntarte, digamos que durante tu gestión se ha logrado obtener recursos importantes para impulsar la innovación en Medellín, para fortalecer estrategias. Pero entonces, si nos puedes, digamos, contar un poco sobre esas estrategias y sintetizar el propósito de cada una de ellas, ¿cuáles serían? Claro que sí. Bueno, nosotros pues cuando empezamos a trabajar esta nueva estrategia en Ruta N, definimos pues nuestro propósito, Ujú, que va muy alineado con lo que Juan Pablo contaba y acorde pues a las circunstancias pues de que estamos viviendo en este momento en el mundo y en la ciudad pues Medellín como ese primer distrito de ciencia, tecnología e innovación. Entonces ujú, Ruta N continúa siendo esa entidad que fortalece el ecosistema, que ayuda siempre a que Medellín sea esa ciudad reconocida como una ciudad donde la ciencia, la tecnología y la innovación sirven para el desarrollo económico y social. En función de eso, tenemos entonces varios hitos en los que estamos trabajando. El primero de ellos es Medellín trabajando en función de inteligencia artificial con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Esto es una alianza con el Foro Económico Mundial, lo que muestra también esa mirada que se tuvo desde el Foro Económico Mundial y esa articulación que se quiere hacer desde Medellín. Somos el único, son 21 centros en el mundo y somos el único de habla hispana, lo que nos ujú. ha permitido también trabajar de una manera articulada con diferentes centros en el mundo y hacer pues esa transferencia de información, de programas que han sido exitosos, conectarnos con diferentes empresas. Ese es uno de los hitos en los que estamos trabajando, que tiene 3 líneas: educación, transformación urbana y toda la parte de GovTech. ¿Cómo Ujú, mejoramos la experiencia del ciudadano con los servicios pues que se puedan integrar súper. de manera global? Pues un poco eso Ujú, de GovTech. Trabajamos también lo de Futumed, esa primera zona de tratamiento especial. Medellín, al ser este distrito, tiene unas zonas de tratamiento especial que no existen en otra parte de Colombia. Estamos haciendo una referenciación internacional, pues de la mano de aliados y referentes en el mundo, con proyectos pues también apoyados con el BID, que buscan entonces que de verdad logremos que ese espacio sea un área geográficamente definida y que promueva el pilotaje de tecnología. Entonces seguimos trabajando pues esto en Futumed. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener diferentes convocatorias, algunas dedicadas a investigación, a otros a proyectos que están en prototipos y a otros en proyectos que ya están en mercado, para dinamizar pues todo esto en Futumed. Fueron convocatorias muy retadoras, con un rigor técnico muy interesante. Alguna de ellas, por ejemplo, es de pago por resultados. Eso no lo habíamos tenido de esta forma en el país y también pues sigue poniendo en alto el rol de Ruta N y esa mirada de Medellín como una ciudad que cree en la innovación. Tenemos entonces también un programa de Medellín Venture Capital. Es un programa muy enriquecedor que busca atraer esa inversión, apoyar la inversión y es, pues yo creo que lo que tiene, lo que hace más fuerte ese programa es que no solamente la creación del vehículo, sino que estamos trabajando en temas de formación. Entonces estamos preparando a la gente, a los diferentes emprendedores, a las familias, a traer inversión, a ser unos buenos inversionistas, entonces dinamizando todo ese ecosistema. Em, y bueno, continuamos entonces con todo lo que nosotros hacemos de fortalecimiento del ecosistema en educación, en GovTech, todo lo que nos ayuda pues a hacer, a formar en habilidades digitales, atracción de empresa ancla, y eso pues es como ese rol que tenemos nosotros como corporación. maravilloso, muchísimas gracias por compartirnos todo eso, Caro. Y en medio, digamos que de esas alianzas, hay una también muy interesante que es con Platzi. Conversemos un poco más sobre esa alianza entre Ruta N y Platzi. Listo. Entonces, cuando estamos hablando de temas de habilidades digitales, pues desde Ruta N hemos buscado referentes pues nacionales e internacionales para pues traer lo mejor para la ciudad. Específicamente con Platzi, para el semestre pasado tuvimos más de 6.000 licencias habilitadas para trabajar en temas tecnológicos, en temas de habilidades tecnológicas y acceder, las personas, pues los beneficiarios podían acceder a más de 800 cursos que estaban relacionando
relacionados con temáticas de interés para la ciudad, porque algo que tiene pues Ruta N es que nosotros hacemos esa formación, pero con el objetivo de ayudar al empleo, a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en este caso teníamos pues oferta en temas de marketing digital, inteligencia artificial, desarrollo web y bueno, fue una primera prueba de todo lo que vamos a seguir trabajando en temas de habilidades digitales de la mano pues de Platzi. Fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita porque teníamos habilitadas unas licencias pocas, pues pocas eran, esperábamos ofrecer unas 600 y cuando hicimos la convocatoria llegaron más de 6.000 personas. Dios Entonces, mío, Platzi nos apoyó y yo creo que eso es algo que tiene pues wow. muy potente Ruta N y esta marca. Tenemos una capacidad de convocatoria muy buena y yo creo que también es fruto de los resultados de todo el trabajo pues que se empezó con Juan Pablo y que se ha hecho a lo largo de los años. Total, increíble, súper chévere eso. Quiero que pasemos a hablar, Caro, de dos iniciativas también muy buenas, muy valiosas, que son Start IA y Medellín Next. ¿Puedes contarnos más sobre cada una de ellas? Claro que sí. Entonces, Startia es una plataforma que estamos construyendo de la mano del ecosistema. Cuando nosotros llegamos, pues, con esta nueva estrategia, nos sentamos con diferentes aliados, universidades, empresas, Estado, y nos dimos cuenta que faltaba un lugar en donde tuviéramos toda, pues, la información, una plataforma donde tuviéramos la información de todos los emprendimientos de alto impacto, de todos los inversionistas, de todos los cursos de formación. Entonces, pues hicimos un grupo donde estamos participando pues diferentes entidades. Ruta N entonces ha jalonado la creación de Startia. Ha sido muy bonito, ha sido un trabajo muy retador porque a la fecha tenemos más de 1.000 actores del ecosistema mapeados. Incluso pues tengo una primicia y es que los reportes nos demostraban, los reportes internacionales que nos han hecho, los reportes que habíamos hecho a lo largo de la historia, nos demostraban que teníamos 450 startups y con un curado que se ha hecho mediante inteligencia artificial y todo esto, vamos en más de 700 startups. Entonces nos hemos dado cuenta que no teníamos el registro de todo lo que teníamos en la ciudad. Tenemos más de 277 inversionistas y 44 actores y más de 99 programas para emprendedores. Se han hecho más de 250 conexiones y yo creo que lo más valioso es que se genera ese cerebro que va a tener toda la información, pero lo valioso ahí es que son datos reales, que son datos que van a permitir tomar decisiones, que están curados y que nos van a ayudar a posicionar aún más a Medellín como esta ciudad pues que promueve el emprendimiento de alto impacto, la innovación y la tecnología. Esa es Startia. Y Medellín Next también es otro programa que tenemos en Ruta N, que lo que hicimos o lo que se hizo pues también fue empezar a identificar esos empresarios que son el presente y que van a ser el futuro de Medellín, esos empresarios que nos van a poner a, pues, a estar muy posicionados en el mundo. Hicimos una convocatoria, seleccionamos a 20 de ellos en función de unos requerimientos de crecimiento en ventas, de empleados, de proyección y con ellos hicimos un trabajo muy bonito de acompañamiento para fortalecerlos y para llevarlos pues a otro nivel. Escogimos 5 de ellos, con los cuales tuvimos unas asesorías personalizadas para ayudarles a lograr también pues unos buenos resultados. Y además yo creo que aquí lo más valioso es pues que la ciudad conozca esos emprendedores que tenemos, que esos emprendedores sean los embajadores en el mundo y por eso se llaman Medellín Next, porque son los que nos están ayudando a llevar a Medellín a otro nivel desde el emprendimiento de alto impacto. Estaba con el micrófono apagado. Te decía que sí, que definitivamente sí estamos yendo a otro nivel y eso pues es invaluable. Yo quisiera ya ir cerrando la conversación para que nos cuentes, Caro, cómo ves el futuro de las TIC y también el rol de Ruta N para seguir fortaleciendo cada vez más esa evolución de la informática en Antioquia y en el país también. Bueno, definitivamente Medellín es una ciudad que tiene un rol fundamental. Acá en Medellín tenemos mucho talento en temas de tecnologías de la información. Tenemos un nicho interesante. Yo creo que ahí tenemos que seguir haciendo un trabajo por ellos. Total. Eh,
Bueno, no, yo aquí lo que tenemos que hacer es seguir apoyándolos a todos ellos, seguir promoviendo la atracción de esas empresas que ya vienen a Medellín, que nos identifican pues por este talento, ayudarlos pues a ubicarse pues dentro de nuestra ciudad. Yo creo que en eso vamos muy bien. Pero más allá, yo creo que ahí también, pues digamos que tenemos y estamos haciendo un trabajo que continúa y que lo ha hecho Ruta N y es el tema de apropiación de la tecnología. Ujú. Es fundamental que todos conozcamos las diferentes herramientas que hay en el mercado, cómo usarlas, cómo apropiarlas para tomar decisiones. Y estamos haciendo este año desde Ruta N, van a ver mucho un trabajo que vamos a hacer para que los padres de familia aprendan a trabajar la tecnología, pues se viene una nueva generación que son nativos digitales y tenemos que hacer un trabajo grande. Entonces, Total. creo que ahí está el reto, no solamente promover el empleo, promover el desarrollo, que Medellín sea una ciudad referente, sino también la apropiación de la misma. Pues porque a veces lo más fácil es prohibir la tecnología, el uso de ella y pues vamos viendo que va creciendo a pasos agigantados y el reto es que los ciudadanos la conozcan, la utilicen y se atrevan a tener, a hacer esas preguntas y no solamente ellos, sino los tomadores de decisiones. Entonces, vamos a seguir trabajando en eso. Total, que la usemos a nuestro favor. A mí me Así gustaría es. cerrar, que ya se nos va acabando el tiempo, me gustaría preguntarle a cada uno, eh, en Antioquia Tey nos escuchan muchos estudiantes, se están tomando pues como el camino de estas carreras tecnológicas y me gustaría que cada uno pueda darles un consejo que piensan que sería relevante para ellos escuchar en este momento. No sé si Caro o Juan Pablo primero. Adelante, Caro. Bueno, yo creo, bueno, yo pues cuando hablo con jóvenes, yo siempre les digo, eh, hay dos decisiones importantes que uno toma en la vida, y uno es la carrera que uno escoge y la persona con la que quiere vivir, pues compartir su vida. Sí. Entonces, pues si están tomando la decisión, yo creo que es importante que consulten qué oportunidades, qué carreras, qué cursos hay en la ciudad y en el mundo. Ujú. Primero, pues que se informen, ¿cierto? Medellín tiene programas muy buenos en estas áreas y yo creo que ahí no, ahí es que se lo disfruten, que profundicen, que utilicen mucho la oferta que se tiene en la ciudad con grandes aliados internacionales. Ajá. Y yo creo que algo que tiene Medellín muy bonito y que les puede ayudar mucho a los jóvenes es que no solamente se dediquen a estudiar, sino que participen, no sé, de grupos, de semilleros, que vayan a donde tenemos pues diferentes necesidades en la ciudad, la Ujú. cámara, Ruta N, Créame, hay muchas oportunidades también que Ah, permiten ver qué están haciendo otras personas, qué hay en el mundo y bueno, que vayan a la vez que van estudiando, vayan enriqueciendo pues también todo su proceso porque la tecnología va a pasos agigantados. súper de acuerdo. Muchas gracias, Caro. Adelante, Juan Pablo. Pues nada, yo diría, la tecnología es un igualador, ¿cierto? Hoy en día no hay, Sí. un día no hay excusa, ¿cierto? Y independiente, casi que yo les diría, independiente de lo que les guste, lo que los llame la atención hacer, la tecnología va a tener un rol que jugar. Entonces, no, nadie va a hacer, de hecho, nadie va a poder abstraerse, si quiere vivir en el mundo en que vivimos real nuestro, va a poder abstraerse del impacto de la tecnología. En todos, cualquier tipo de sector, cualquier tema que nos guste, la tecnología está jugando un rol y cada vez va a jugar un rol más relevante. Entonces, yo Ujú. los invitaría como a dos cosas. La primera es a entenderlo y apropiarse desde etapas muy tempranas de cómo la tecnología está impactando lo que hacen, así no sean carreras o roles específicamente tecnológicos, porque va a pasar. Y lo segundo es que tengan hambre de conocimiento. O sea, la tecnología cambia tan rápido que todo el tiempo hay que aprender y desaprender y aprender y desaprender. O sea, todo el tiempo, y es la realidad que tenemos hoy, ¿cierto? Eh, yo nací antes de todo el tema digital, entonces me ha tocado irme adaptando y es un esfuerzo grande. Para los jóvenes nacieron inmersos como nativos digitales, entonces al final se les facilita mucho, entonces nunca pierdan esa capacidad de tener pues como una conciencia crítica, pero permanentemente das la oportunidad de estar aprendiendo cosas nuevas Sí, porque la tecnología todo el tiempo está cambiando. Entonces al final que sean, digámoslo así, como estudiantes perennes, o sea, que hasta el fin de los tiempos que estén estudiando y aportando desde eso que saben al desarrollo, por supuesto, personal, de su entorno familiar, pero también de la sociedad y de un país como el nuestro que tanto necesita de gente competente y capaz
para ayudar a jalonar y a solucionar los grandes problemas que tenemos. Yo diría que ese podría ser un buen consejo. Súper de acuerdo. Bueno, ahí están consejos demasiado valiosos a todos esos jóvenes apasionados por la tecnología, de dos personas que han hecho y siguen haciendo mucho por la construcción de una Antioquia TI cada vez mejor. Muchísimas gracias, Carolina, Juan Pablo, por acompañarnos hoy acá. No, a ti muchas gracias, Aleja, por la invitación, y Carito, qué gustazo verte, y nada, estamos en contacto. Estás en mute, Caro. Estás en mute. No te alcanzamos a escuchar, Caro. Perfecto, muy bien. No, muchas gracias por la invitación, y a Juan Pablo también. Siempre es un placer verlo y gracias. Bueno, esperamos que sea un buen programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y a todos los invitamos también a estar muy pendientes de los próximos episodios de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Chao, chao, que estén bien. Pronto, chao. Gracias, chao.